congresista andino Gustavo Pacheco. Muy buenos días y bienvenido a RPP. Encantado de saludarlo, Fernando. Un gran saludo al panel. Un honor estar con ustedes. Una satisfacción particular para nosotros, señor Pacheco, porque sabemos perfectamente que usted sufrió una forma dura del COVID-19 y ahí lo vemos, lleno de energía y decidido, al parecer, a dar la lucha en el Parlamento andino, que no es la más fácil de las instituciones de nuestra región, porque hay muchos que al cabo de 5 años culminan diciendo: no he podido hacer nada. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Una oración al cielo por los 200.000 muertos que han caído en el Perú. Y efectivamente he estado 2 meses internado, he estado intubado. Una dramática situación que no deseo a nadie. Hay que cuidarnos de la ola que viene, porque se ha anticipado que aproximadamente habrá 100.000 muertos más. Por favor, distanciamiento social, separación, y que el gobierno pueda implantar las plantas de oxígeno, las vacunas y el aumento de camas COVID que en su momento no tuvimos. Dicho esto, el sistema andino de integración está conformado por los 3 poderes del Estado. El poder judicial está en Ecuador, en Quito, se llama Tribunal Andino de Justicia. El poder ejecutivo está en Perú, se llama Comunidad Andina de Naciones, Secretaría General. Y el poder legislativo está en Bogotá, Colombia, se llama Parlamento Andino, a donde nos integramos 5 nuevos congresistas andinos, parlamentarios andinos, en afán de la integración que se fundó en 1969 con el Acuerdo de Cartagena. Nuestro parlamento se fundó en 1979, 10 años después, y cuenta con la participación de 5 países: Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. Entonces vamos a trabajar en el marco del sistema de integración andina, donde también está la Corporación Andina de Fomento, está la Universidad Andina Simón Bolívar, y también se encuentra, entre otras instituciones, el Convenio de Salud Andino Hipólito Unanue, para poder activar la Carta Andina de Salud y poder tener juntos el trabajo contra la pandemia. Muy bien. Congresista andino Pacheco, ¿cómo está? Muy buenos días. Encantado, Mónica. Volviendo al contexto político nacional, porque evidentemente podríamos conversar sobre el Parlamento andino y, como bien ha dicho Fernando, se habla mucho de quienes están en el Parlamento andino, lo que tienen, digamos, los privilegios de un congresista, pero en realidad tienen muy poco trabajo. Pero yendo al contexto... Eso no es así, Mónica, eso no es así. Ok, bueno, es una versión de parte. Sin embargo, han habido varios que han pasado por ahí que efectivamente no señalan alguna exposición de trabajo que se haya hecho verdaderamente a nivel regional. Pero más allá de eso, usted representa, hoy está en un partido como Renovación Popular, muchos lo estiman un partido de extrema derecha, por la postura que ha tenido tanto en las elecciones cuanto con la vocería de los últimos días. ¿Qué espera de la presentación? No sabemos si va a llegar el gabinete Bellido o no, se habla de cambios, pero ¿qué debería ocurrir para dar cierta estabilidad entre el Parlamento y el Ejecutivo y darle viabilidad al gobierno de Castillo? Permítame, por favor, que para que su respuesta sea suficientemente reflexionada en vista de que va ido al fondo de su compromiso, no se espere unos instantes durante los anunciantes y lo escucharemos con el mayor interés. Congresista andino Pacheco. Muy bien, la pregunta estaba planteada. Estamos con el parlamentario andino Gustavo Pacheco. Sobre el contexto, le preguntaba, usted ha pasado por varias representaciones políticas, estamos hoy frente a una circunstancia en la que se requiere de alta política, hasta ahora no la vemos, para poder salir y darle gobernabilidad a este gobierno. ¿Qué debe pasar, según usted, antes del 26, porque quedan 48 horas para eso, para la investidura del gabinete Bellido, o no, porque se habla de varios cambios? Muchas gracias, Mónica. Hablo como secretario general del Partido Renovación Popular, un partido social cristiano que está consolidando la familia en el centro de nuestra preocupación. Ya. Bueno, hay varios tipos de familia, ¿no? Por eso es que ya no entremos a esa discusión, entremos a la discusión política de fondo. Entraré donde usted ordene, Mónica. No ordeno, sino por una cuestión de tiempo, ¿no? Para hacer un análisis de qué es lo que está pasando en este momento.
y el papel que juega Renovación. Sí, hablo justamente en ese camino. Nosotros hemos enviado desde la bancada de Renovación Popular en el Congreso un documento dirigido al premier Bellido el día 3 de agosto. En ese documento el partido perfila claramente cuál es la percepción de la gobernabilidad y el equilibrio de poderes en el Estado. Y se menciona en dirección al presidente del Consejo de Ministros que hay 5 ministros que deben ser cambiados para podernos sentar a dialogar con el Ejecutivo. Ahí está, sin duda, el señor Béjar, que fue canciller de la República, ya no está. Sí. Ahí está el ministro de Defensa, el ministro del Interior, la ministra de la Mujer y el ministro de Trabajo, que acaba de ser inculpado de otros asuntos. Si es que este asunto se pone a un costado y los ministros pueden ser reemplazados, como ha ocurrido en Cancillería, sería una señal de gobernabilidad que nuestra bancada apreciaría. Y en su caso también hemos pedido 2 asuntos adicionales. Aparcar, olvidarnos de una asamblea constituyente, porque tenemos una constitución que permite en su artículo 206 la reforma parcial o total, y también la condena a los grupos de Sendero Luminoso y el MRTA. Ese es el concepto que tenemos con claridad en Renovación Popular, presididos por el ingeniero Rafael López Aliaga. Señor Pacheco, buenos días. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué opina respecto a estos dimes y diretes que han habido, estas versiones sobre posibles cambios en el gabinete ministerial antes del 26, día de la presentación justamente del equipo de ministros, y además la reacción que ha habido de parte de los principales líderes de Perú Libre? Hemos visto tweets de Vladimir Cerrón, de Guillermo Bermejo, inclusive convocando una movilización ese mismo día, 26, para, según ellos, defender a este gabinete. ¿Cuál es su comentario respecto a lo que se originó en las últimas horas? Bueno, sin duda la política únicamente es la lucha por el poder y se está viendo claramente en el gobierno, y la discusión entre 5 facetas que pueden ocurrir, 5 secciones de las izquierdas en el gobierno, y ahí pueden estar lazos de Sendero Luminoso, CONARE, Movadef, Perú Libre, Partido Magisterial y los llamados caviares, que tienen que ver cómo pueden deslindar sus posiciones al respecto. Hay que recordar, Carlos, sin embargo, más allá de los dimes y diretes, que en primera vuelta el presidente Castillo únicamente obtuvo un 11% de votos del 100% escrutado. Si quitamos los votos válidos y viciados, nulos y viciados, va hasta 19%. O sea, 1 de cada 10 peruanos votó en primera vuelta por el presidente Castillo. No es verdad, por tanto, la agenda que quiere plantear Perú Libre, de que representan más del 50% de la población. ¿Usted cree que puede estarse originando una especie de quiebre entre el señor Castillo y Perú Libre, el propio Vladimir Cerrón? Hablo por las reacciones que han habido, por ejemplo, por la designación del canciller Maurtua. Está claro que es un punto de quiebre. Está claro que es una señal clara desde Palacio de Gobierno del ejercicio del poder del mandatario, donde menciona con claridad: estas son mis cartas, esto es en lo que yo creo, y por eso el canciller es otro, un hombre de carrera, un diplomático de carrera, emblemático de Torre Tagle, con amplia trayectoria en su haber. Sí creo que hay un punto de inflexión, y en ese camino estamos esperando desde Renovación Popular que exista el cambio de otros ministros. Sí. Estamos a tiempo, nos faltan 2 días. Justamente en relación al cambio, si me permite, usted ha hablado de 4 ministros, ha hablado de renovación de 4 ministros, aunque hay otros que están cuestionados también. Son 5, pero quisiera, 5, Mónica. Sí, quisiera que me diga por qué en el caso del titular de Defensa, por qué en el caso del Interior y por qué en el caso del Ministerio de la Mujer, porque lo de Trabajo se entiende perfectamente teniendo en cuenta todas estas presuntas vinculaciones con Sendero Luminoso, pero en estos casos quisiéramos que sea un poco más específicos, el por qué deberían salir, según ustedes. Sí, yo le agradezco la pregunta, Mónica. Corresponde a un asunto de política interna, lo que está refiriendo, y la bancada de Renovación Popular, el almirante Montoya, que es nuestro vocero titular, puede ampliar el espectro. Sin embargo, yo puedo decirle que en estos casos se han encontrado problemas no solamente morales, sino judiciales. Estamos hablando de personas que no tienen las credenciales para poder mostrarse frente a un portafolio.
no Sí. tienen la capacidad técnica ni tienen el recorrido político para hacerse cargo de ello. Pero no solamente, repito, una visión política o moral, sino que incurren claramente en colisión respecto. Pero habla a de su defensa e local. interior. Y en el caso del Ministerio de la Mujer, ¿por qué? Sí, ahí hay una posición de la bancada. Yo le ruego que esa pregunta la traslade usted al vocero, el almirante Montoya. Hoy vamos a estar, Mónica, recibiendo al presidente de Renovación Popular en el Congreso. Hoy a la 1 de la tarde estará el ingeniero Rafael López Aliaga visitando la bancada y vamos a tener hoy una sesión respecto a ello. ¿Qué vamos a hacer pasado mañana? ¿Cuál va a ser la posición de Renovación Popular? Más allá de pero en escrutar todo uno por caso, uno, lo hay que una estamos carta sabiendo hasta puesta en ahora blanco y negro. es que hay 5 ministros que ustedes quieren que sean cambiados para eventualmente no votar un rechazo a la confianza, pero no menciona al primer ministro Guido Bellido, que es, sin embargo, el que ha escogido a los otros 5. ¿Por qué esa actitud clemente hacia el primer ministro Bellido? Es una buena pregunta, Fernando. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la posibilidad que el Premier pueda permanecer en el cargo. Sin embargo, dice la Constitución, como usted menciona, que el jefe de Estado es el que nombra a los ministros a propuesta del primer ministro, en este caso el señor Bellido. La carta va dirigida a él. Esa es la razón por la que él no está incluido dentro de los 5 ministros. Pero qué duda cabe que el premier Bellido no ha dado muestras ni de credenciales ni de tener una hoja limpia, porque también tiene sus propias implicaciones. Si usted suma, serían 5 más 1. Pero en esta aritmética parlamentaria, le ruego pueda precisar con mayor profundidad. Hoy al mediodía estaremos con el ingeniero Rafael López Aliaga y el almirante Montoya y toda la bancada en conjunto de Renovación Popular para hacer las precisiones del caso. Cuando concluya la bancada, que serán 2 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde, allí habrá una conversaremos posición clara ahí. de nuestra Entonces bancada. aprovechemos este poco tiempo que queda para otro tema. Usted se ha presentado como el secretario general de Renovación Popular y quisiéramos saber a qué aspira usted durante los 5 años que ejercerá el cargo de parlamentario andino, principalmente en la sede en Bogotá, porque es verdad que muchos de sus colegas que han terminado el mandato, al final lo que han dicho ellos es que no han logrado hacer nada. Muchísimas gracias por la oportunidad. En Renovación Popular hemos presentado el plan Inca para poder implementarlo dentro de la esfera del sistema general del andino y dentro del propio espacio del Parlamento andino. El plan Inca es fortalecer primero el comercio exterior, intracomunitario, al interior de los 5 países que formamos parte del Parlamento andino. Luego el extracomunitario, sin duda que la balanza comercial entre nuestros países se ha dinamizado desde el Acuerdo de Cartagena, pero todavía queda un espacio por trabajar los tratados de libre comercio y lo que creemos que es estrechar lazos, unirnos con la Alianza del Pacífico, lo cual permitiría a la CAN, además de los países que tenemos, permitir que Chile y México se incorporen para fortalecer este bloque comercial, este bloque económico Inca-Azteca, y después ver la diplomacia parlamentaria. En el plano del Parlamento andino, trabajar con el Parlamento amazónico, el Parlamento latinoamericano, el Parlamento centroamericano, el Parlamento europeo, el Parlamento africano y los países de la ASEAN en el Asia-Pacífico. Nuestro trabajo es de diplomacia parlamentaria. Creemos en que podemos también desarrollar el estatuto migratorio. Este viernes en la Comunidad Andina de Naciones, con el secretario general, el doctor Pedraza, vamos a estar todos los parlamentarios andinos celebrando el estatuto migratorio, Fernando, que permite a todos nuestros ciudadanos comunitarios ejercer la posibilidad, como en Europa, donde un italiano vive en España o un francés vive perfectamente en Alemania, también un boliviano puede hacerlo en Perú o un peruano en Colombia o en Ecuador sin ninguna restricción, para siempre. Esta es la integración, es un paso más allá del pasaporte andino. Señor Pacheco, tenemos ya la ciudadanía andina. De eso va a tratar este viernes nuestro trabajo en la Comunidad Andina de Naciones. Señor Pacheco, volviendo al tema del gabinete, ¿usted cree que este gabinete ha sido formado de esta manera, con estos miembros, de manera estratégica de parte del Ejecutivo para forzar una censura a este equipo ministerial y así que el Congreso tenga, si me permite el término, una vida menos y pueda luego
desencadenarse esto en una disolución del gabinete? Porque con 2 censuras a igual número de gabinetes, entonces queda expedito el camino para una disolución del Parlamento. ¿Cree usted que esto ha sido así, una estrategia o no? Tengo la impresión de que el primer set lo ganó el señor Cerrón. Y sí, el primer gabinete tiene toda la facción de Perú Posible, todo el rostro de Perú Posible. Sin embargo, han pasado demasiado tiempo, muchas semanas de Perú Libre. Han pasado muchas semanas respecto de lo que puede significar el estreno del gabinete. Podían haber puesto la investidura a comienzos de agosto, lo están poniendo casi al finalizar agosto. El 28 de julio se presenta el gabinete, se presenta el presidente de la República y dice la Constitución que hasta 30 días después necesita la investidura del Congreso. Sí, Carlos, tengo la impresión de que en un primer momento ese fue el sentido, pero con el cambio del canciller y el eventual cambio de otros ministros, tengo también la sensación de que hay una reflexión en el Poder Ejecutivo que le permitiría un balón de oxígeno para que el Congreso pudiera facilitar una investidura. Tomamos nota entonces de sus análisis y sus esperanzas y sobre todo de esa metáfora tenística que ha hecho, según la cual el primer set fue ganado por Vladimir Cerrón. Muchas gracias, señor Gustavo Pacheco Villar, parlamentario andino y secretario general de Renovación Popular. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y conversaremos con un congresista de nuestro parlamento, el señor Carlos Anderson, de la bancada de